Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy bendecida para la gloria de Dios. Ha sido un mes largo, ya lo que va de año ha sido lleno de revelaciones, de experiencias, de cosas muy gratas de parte de Dios. En donde, bueno, ya aquí en febrero, ¿verdad? En los primeros días de febrero, estamos continuando con el avivamiento para Venezuela y las naciones. Señores, les informo que este avivamiento no ha parado. No ha parado. Cosas extraordinarias están pasando. Más adelante daremos algunos testimonios de cómo la presencia de Dios y este avivamiento ya es un hecho. Hoy entonces vamos a seguir con la salvación completa o la plenitud de la salvación, como le queramos llamar, pero que considero que fue necesario sacar una tercera edición, porque ya habiendo quedado claro acerca de la muerte y de la obra de Jesús en la cruz, ¿verdad? Es necesario resaltar la resurrección en Cristo, la santidad de Dios, la demanda de Dios de que seamos santos como Él es santo y las provisiones que Dios nos da para que cumplamos esa demanda. Creo que es una edición súper rica de revelaciones, de cosas que siempre han estado ahí, pero en este momento Dios nos las revela desde su perspectiva. Y vamos a estar aprendiendo para la gloria de Dios mucho acerca del poder de la resurrección, de la impartición de su poder. Y bueno, que sea toda la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin nada más que hacer referencia, vamos a comenzar con una oración de introducción en donde le damos gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu presencia en este momento. Aquí te encuentras presente. Te pedimos humildemente que sea tu Espíritu Santo revelando tu obra, Padre, a cada una de las personas que está conectada en este momento, Padre. Que seas tú hablando a través de mí, Padre. Vacíame por completo. No tengo nada que ofrecer, Padre, para este momento, Padre, donde estaremos compartiendo acerca de la resurrección de Jesús, acerca del poder de resurrección que nos brindas como hijos herederos, Padre, de tu salvación y tu santidad, Padre. Queremos que seas tú revelándonos cada uno de tus misterios para tu gloria y tu honra, Padre. Todo el reino, el poder y la gloria te pertenecen, Padre Celestial. Te damos gracias por tu presencia aquí, te damos gracias por todas tus revelaciones, te damos gracias por tocar el corazón de cada persona. Te pedimos humildemente que nos perdones todos los pecados que hemos cometido, todas las ofensas que hemos tenido con otras personas, Padre, todas las cosas que hemos hecho que te han ofendido a ti. Renunciamos en este momento, Padre, para que seas tú manifestando todo tu poder y tu presencia en este estudio. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, continuando con el avivamiento para Venezuela y las naciones, quiero enseñarles mi suéter. Quiero que vean la parte de atrás. Es la marca de la cruz, es la sangre del Cordero y es el versículo de Joel en donde estamos llamando el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que llevamos hasta ahora. Ya hemos hecho 2 ediciones de la salvación completa. Estas ediciones están divididas en 3 partes, ¿verdad? En donde hoy estaremos continuando con una tercera edición. Pero primero
vamos a hacer un pequeño resumen de qué es la salvación. O sea, qué hemos aprendido hasta ahora desde la perspectiva de Dios. Recordemos que nosotros quizás siempre hemos escuchado acerca del Evangelio y en lo que respecta a lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero en este sentido, hoy vamos a hacerlo desde la perspectiva de Dios. O sea, ¿por qué Dios utiliza la salvación como medio de redención para nosotros? ¿Ok? ¿Qué significa la salvación? Desde la perspectiva de Dios, la salvación fue el medio que encontró Dios para salvarnos a nosotros, la humanidad, que como ya sabemos estuvo destituida de la gloria de Dios desde el momento que Adán y Eva pecaron en el Edén. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios es un Dios justo. Todos sabemos que su principal atributo es la justicia. Él, por mucho que quiera salvarnos, no puede hacerlo sin justicia. Entonces, ¿qué pasa? Que Él encontró la forma de redimirnos del poder de Satanás a través de la cruz. Entonces, la cruz fue el plan de Dios en donde Jesús, en su obra expiatoria, nos redime de la maldición para llevarnos a la bendición. ¿Ok? Entonces, esta fue la manera justa que Dios encontró de perdonarnos, ¿verdad? Sin dejar a un lado la justicia. Hay muchos cristianos que consideran que Dios nos salva por su misericordia, simplemente. Y es importante que conozcamos acerca de la justicia de Dios para poder entender esa obra de Jesús en la cruz. ¿Ok? Todos sabemos que somos salvos por gracia, pero necesitamos saber que la gracia de Dios se rige por su justicia. ¿Cómo logra Dios una salvación? Él usa la cruz. Si no existiera la necesidad de la justicia, no existiera la necesidad de la cruz. Dios es un Dios de justicia y por eso la cruz es indispensable. ¿Ok? Entonces es muy importante saber que Dios nos ha perdonado con justicia. Y es tan justa su obra de Jesús en la cruz, que cargó con todos nuestros pecados, ¿verdad? Que ni Satanás ni el hombre tienen refutación acerca de esa obra. ¿Por qué? Porque fue una obra perfecta que cubrió con todos nuestros pecados, en donde Dios, a causa del pago de Jesús en la cruz, pudo resucitarlo, ¿verdad? Resucitándonos a nosotros juntamente con Él. Entonces, ¿cómo vamos a saber esto? En Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: mediante la sangre de Cristo soy justificado y exonerado, ya no soy culpable. Dios me ha atribuido la justicia. Esta sangre derramada es el justo juicio sobre el pecado del hombre. También, ¿cómo podemos saber que esta sangre es suficiente y que ha satisfecho la justicia y demanda de Dios? Gracias a Dios, ¿verdad? Que no solo hizo que muriera derramando su sangre, sino que Él hizo que resucitara. La resurrección es la respuesta de Dios en cuanto a la eficacia de la sangre derramada de Cristo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros hablamos de la salvación, nosotros sabemos que somos salvos por gracia, ¿verdad? Efectivamente, la obra de Jesús en la cruz fue completa, perfecta, única. Cubrió todo lo que necesitábamos para ser salvos. Y en ese momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos salvos posicionalmente. ¿Por qué? Porque es la posición que Cristo nos da con su obra en la cruz. ¿Ok? Pero es a través de su sangre que Él nos hereda todo esa santidad, esa justicia, esa limpieza, toda esa redención, todo es con su sangre, pero es con su cruz, ¿verdad? Que nosotros vamos a cubrir la plenitud de la salvación, lo requerido, ¿verdad? Como para cobrar la herencia que Jesús nos da en su sacrificio.
¿ok? Esto igual lo vamos a seguir tratando porque realmente es algo quizás nuevo para muchos, en donde es importante que lo vayamos descubriendo poco a poco, de manera de poder alcanzar las expectativas que Dios tiene con nosotros. Seguimos adelante entonces con ya la tercera parte de la salvación completa, en donde vamos a comenzar con una proclamación. La vamos a leer de las dos Biblias, como siempre hemos tratado de hacer en esta dinámica, conservando lo que nos plantea cada una de estas Biblias. Primero vamos a leerle de esta Biblia, Lucas 4, versículo 18, dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Wow! ¿Ok? En esta, dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de gracia del Señor. ¡Wow! Entonces, esta es la proclamación con la que vamos a comenzar este 2025. Es nuestro deber como cristianos proclamar las buenas nuevas del mensaje de redención de la humanidad pecadora, de que el reino de Dios está aquí a través de su Hijo Jesucristo, y que nos da el don de la vida eterna. Básicamente ese es el mensaje de salvación. Lo vamos a ver en Mateo 4, 23 y en Romanos 10, 15. Dar las buenas nuevas a los pobres. Si nosotros definimos lo que significa pobre para el mundo, vendría siendo los que están de escaso nivel social, ¿verdad? Son aquellos que no tienen herencia, que están económicamente arruinados. Pero espiritualmente los pobres vienen siendo estos creyentes que somos totalmente dependientes de Dios como protector, como salvador. Nosotros no somos nada sin Él. Cuando se refiere entonces a los pobres, es pobres de espíritu. De hecho, en el Nuevo Testamento también Jesús se refiere a las bienaventuranzas. Dice: Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Ok? Cuando habla de los pobres de corazón y de espíritu, se refiere a los que somos totalmente dependientes de Dios como nuestro protector, nuestro salvador, nuestro Padre, nuestro todo. ¿Ok? Dice: Jesús vino a esta tierra a establecer el reino de Dios de una forma inesperada. Él vino por los enfermos, los heridos, quebrantados de corazón, y con la noticia de que en su reino toda lágrima debe ser juzgada. Su reino le pertenece a los pobres, los esclavos son libres, los que no podían ver son sanados. El año agradable del Señor había llegado. Wow. Cuando esto se refiere al año agradable del Señor, está refiriéndose al jubileo. Esto es mencionado en Levítico. Podemos ir en Levítico 25:10. Dice: era un año donde todas las deudas debían ser saldadas, los esclavos eran puestos en libertad. Y al finalizar de leer las escrituras de Isaías, dice: hoy se ha cumplido este decreto delante de ustedes. Esto significa que cuando Jesús está haciendo esa proclamación, ¿verdad? Él al final cierra con estas palabras: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Quiere decir que en ese momento lo que se había prometido en el Antiguo Testamento, en el año del Señor, se estaba cumpliendo en ese momento con Él, trayendo su reino aquí a la tierra. En ese momento Él afirmaba la promesa del Antiguo Testamento.
Dice, el Salvador que esperaban ha llegado. ¡Wow! En Efesios 2, en el capítulo 2 también dice que Él vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Jesús ya hizo la obra y nosotros solo debemos ejecutarlas. Ahí es donde va a estar el otro 50% que debemos colocar nosotros para concretar nuestra salvación. ¿Ok? Ya teniendo claro, ¿verdad?, la obra expiatoria de Jesús en la cruz, lo que significa Él haber derramado su sangre para nosotros con respecto a Dios, lo que significa haber ido a la cruz y que nosotros debemos cargar también la cruz con respecto a Dios. Ahora nosotros vamos a dar la evidencia de que el juicio contra el pecado ha concluido. ¿Ok? Eso lo vamos a encontrar en Hechos 17:31. Lo vamos a buscar primero de esta Biblia. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Ok? En esta Biblia lo dice así, Hechos 17:31, ya que Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por Él, a quien ha acreditado ante todos, resucitándolo de entre los muertos. Señores, este versículo está dando como la certeza fiel de que Él aceptó el sacrificio en la cruz, Él aceptó su sangre como comprobante, Él lo resucitó de entre los muertos. Entonces, al creer en la resurrección del Señor, estamos siendo justificados. Dios considera como si no hubiésemos pecado. Puesto que Dios considera que la sangre de Cristo es suficiente para borrar el pecado del hombre, entonces resucitó a Cristo de la muerte. ¿Ok? La muerte de Jesús es para nuestro perdón y la eliminación de nuestras transgresiones, pero por otro lado, su resurrección es para nuestra justificación. La resurrección de Cristo de entre los muertos nos proporciona la evidencia de que su juicio contra el pecado del hombre ha concluido. ¡Wow! Sabemos que el Señor ha resucitado y hemos creído en su resurrección, por lo tanto somos salvos. Vamos a ver cómo la resurrección de Jesús vence la muerte. Recordemos que Jesús es vida, Satanás es muerte. Entonces, Él con su resurrección está venciendo a Satanás y su mayor arma, que es la muerte. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¡Wow! En esta Biblia lo dice así, Hebreos 2:14. Y puesto que los hijos tenían en común la carne y la sangre, también Jesús las compartió para poder destruir con su muerte al que tenía el poder de matar, es decir, al diablo, y librar a aquellos a quienes el temor a la muerte tenían esclavizado de por vida. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo la resurrección de Jesús nos proporciona la evidencia de que la muerte fue vencida. Y por cuanto los que estamos muertos con Cristo, estamos resucitados con Cristo también. Entonces, la vida que recibimos en el momento de la regeneración es la vida de resurrección. Y el poder en la vida de resurrección vencerá toda la muerte. Debemos aplicar el poder de la resurrección en todas las cosas y debemos testificar cada vez más que nuestro Señor ha resucitado de entre los muertos y nosotros que estábamos muertos con Cristo hemos también resucitado con Él. ¿Ok?
Entonces, ¿por qué debemos resucitar con Cristo? Eso lo encontramos en Juan 17:22. Entonces, primero en esta Biblia, Juan capítulo 17, versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¡Wow! Estas son palabras de Jesús orando al Padre. ¡Wow! Dice, yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste a mí, de tal manera que puedan ser uno como lo somos nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unión perfecta y el mundo pueda reconocer así que tú me has enviado y que lo amas a ellos como me amas a mí. ¡Wow! Cuando yo leí esto, yo me iba a morir porque esta fue la santificación de los apóstoles, así como Jesús les había dicho. Dice en Juan capítulo 20, versículo 21, lo podemos leer desde el 20, dice, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, ¿verdad? Eso es en su resurrección. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío a los apóstoles. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. O sea, señores, en este momento es que Jesús le da la promesa a los apóstoles específicamente de recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es en esta Biblia. En esta Biblia lo dice así. Juan 20, versículo 21, lo leemos desde el 20, dice, y le mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes, y añadió, como el Padre me había enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, Dios los perdonará, y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. ¿Ok? Entonces, en este momento fue que Jesús les dio la promesa del Espíritu Santo específicamente a los apóstoles. Ya después, en Hechos 2, es que los apóstoles lo llevan a el resto de los creyentes. ¿Ok? Esta revelación para mí fue trascendental porque hoy en día existe mucha controversia con respecto a ese día de Pentecostés, que si los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, que si hablaron en lengua, que si los creyentes, que si no hablaban en lengua, que si eran lenguas extrañas, que si eran lenguas nativas, que si... O sea, señores, el momento que los apóstoles reciben la promesa del Espíritu Santo fue aquí en Juan 20, versículos 21 y 22. Ya en Hechos es cuando los apóstoles van a impartir el poder del Espíritu Santo a otros y es evidenciado con el hablar en lenguas y lenguas nativas y lenguas extrañas y todo este caso. Pero bueno, aquí nos queda la evidencia en qué momento reciben el Espíritu Santo y es por medio del soplo de Jesús. Esto nos indica cómo en Adán, recuerdan que decía que Dios se agachó y sopló en Adán para impartir su espíritu. Esta revelación para mí fue tremenda. Y yo, wow, pero ¿por qué nadie habla de esto? Entonces, es en Juan capítulo 20, versículos 21 y 22 que vamos a encontrar esa revelación de cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo.
Entonces continuamos. Dice, si alguien declara que conoce al Espíritu Santo y no conoce a Cristo resucitado, no conoce al Cristo resucitado, que trasciende todo, porque el poder de la resurrección está en el Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces aquí, en Efesios, de esta Biblia, 1, versículo 21, lo vamos a agarrar desde el 20 para que tenga más sentido, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En esta Biblia lo dice así, desde el versículo 21, lo tomamos desde el 20, dice, es la fuerza con que Dios actuó en Cristo al resucitarlo de entre los muertos y sentarlo a su derecha en los cielos, por encima de todo dominio, potestad, poder y fuerza sobrenatural, y por encima de cualquier otra dignidad que pueda existir, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Todo lo ha puesto Dios bajo los pies de Cristo, constituyéndolo cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y por lo mismo plenitud del que llena totalmente el universo. ¿Ok? Entonces, el Cristo resucitado está muy por encima de todo o de cualquier potestad, autoridad, todo. Dice, la resurrección rompe todas las barreras. Normalmente, solo el Eterno lo trasciende todo, pero Dios permite que lo mortal también trascienda. ¿Ok? La obra del Espíritu Santo es revelar el poder de la resurrección en nosotros. Por lo tanto, para que el Señor se salga con la suya hoy, aquí en la tierra, no radica en cuanto hayamos cambiado nuestro caminar, ni en cuanto a verdad conozcamos, sino en cuanto estoy dispuesto a pagar cualquier costo para conocer la resurrección y el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que no es solamente algo que está escrito ahí en la palabra, ¿verdad? Y que no tiene ninguna inherencia en nosotros. No. Nosotros, si estamos dispuestos a pagar el precio que requiere para poder tener el poder de resurrección que tuvo Jesús, nosotros podemos hacerlo, ya que Él nos comparte su resurrección si estamos juntamente resucitados con Él.